Buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando un poco acerca de las teorías del aprendizaje y más o menos de cómo entendimos estos conceptos que nos fueron informados, que nos fueron presentados en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Tuvimos 4 semanas, 3 semanas de clases con respecto a esto. Son temas muy complicados, no es algo que creo que se pueda aprender tan rápido. Sin embargo, tuvimos algunas pláticas interesantes que describen unos pocos de esos temas. Eh, lo más Algo muy importante dentro de este tipo de pláticas es que hay dos conceptos que se repiten mucho, obviamente, dentro de estos temas. Son el de enseñanza y son el de aprendizaje. La cuestión de la enseñanza es algo que podemos ver o podemos percibir como puede ser descrito como un proceso interactivo, el cual incluye un entorno relativo usualmente a las aulas, a las escuelas, y usualmente ocurre voy a decir, dos participantes, aunque uno de ellos puede ser grupal, ¿no? Es el maestro y el estudiante o los estudiantes. Estos tipos la enseñanza usualmente se ve como algo formal, se considera enseñanza algo formal. Obviamente hay aprendizajes o hay enseñanza que se da en los contextos uh, sociales o fuera de las aulas que usualmente no se consideran enseñanza, aunque mucho aprendemos de ellos. El otro es el aprendizaje, y este puede ser definido como el proceso de adquisición de conocimientos, actitudes o habilidades. Este proceso de inferencia en la enseñanza no es necesariamente formal. Este puede ocurrir obviamente dentro de las aulas en las escuelas, o puede ocurrir también en contextos informales, incluso sin necesidad de un guía, de un maestro. En los contextos de las aulas, el aprendizaje se da basado en las enseñanzas que el maestro, el facilitador o cualquier forma en que se le denomine al instructor, al maestro, eh, provee a los estudiantes. Y en los contextos informales no hace falta muchas veces, o la mayoría de las veces, que exista un guía. Se aprende por experiencia, los aprendizajes también pueden ser empíricos, cosas que aprendemos de vivirlas, de sentirlas, de experimentarlas. Entonces, son dos conceptos que están presentes en todo esto, pues obviamente son la parte central del tema, ¿no? Y existe un tercer concepto que es interesante, porque no importa, según yo, o según mis conceptos o las ideas que obtuve de las prácticas en la escuela, de las pláticas en la escuela, es que existe el término retroalimentación o feedback, como se llama, denomina en inglés. Este, si bien en las teorías principales del conductismo y todo eso, es, es, es algo que también sucede. Hay un tipo de retroalimentación para el individuo. Obviamente se le da un estímulo al individuo si tiene una conducta adecuada, que es algo muy lejano de lo cognitivo. Y ahora, en los procesos novedosos o últimos procesos que conocemos de enseñanza-aprendizaje, la retroalimentación es más cognitiva, se da más en base a los procesos mentales, a la comprensión de las cosas. Eh, Tienen, diré, diferencias en fundamentos, pero básicamente el concepto existe y es algo que debemos considerar porque se estará mencionando varias veces dentro de este tema. Dentro de las teorías del aprendizaje existen, como lo mencionábamos antes, algunas líneas diferentes, pero primero es importante, obviamente, pues, saber cómo aprenden las personas. Eh, lo más interesante de estas teorías es que han buscado con el tiempo eh, entender cómo ayudar al alumno a esforzarse en su aprendizaje, cómo hacer mejor. Estos temas se trataron desde tiempos muy antiguos, con Sócrates, Platón, Aristóteles, fueron de los principales iniciadores en las teorías del aprendizaje. Por ahí el autor Hammond y otros junto a él en el año 2001 eh, sacaron esta notita, bueno, esta es una cita de ellos, donde dice que las estrategias más efectivas para el aprendizaje dependen de qué tipo de aprendizaje es deseado por parte del alumno y en qué lo va a utilizar. Entonces, esto nos permitirá a nosotros encontrar los conceptos o los conocimientos para proveerle y ayudarlo a que los utilice en los fines que él mantiene o necesita para esto. Las tres principales teorías del aprendizaje
son, una es filosófica, otra es psicológica y la última es progresista o progresiva. La primera, el conductivismo, se basaba o se basa todavía, bueno, para quienes la siguen utilizando o el concepto sigue existiendo, se basa en que la conducta es modificable basada en estímulo-reacción. Estos son, se, se fundamentó en experimentos y en investigación que se hicieron en la antigüedad, ¿no? Entonces, eso fue para la teoría del conductivismo. Del cognitivismo, que es la basada en la psicología, se basa en el principio de la cognición humana, en la formación de hipótesis y en el desarrollo intelectual. Esto da un paso más adelante y toma en cuenta los procesos mentales del individuo, no solamente la reacción a los estímulos, que no se considera hoy en día aprendizaje como tal, sino como su predecesor, el conductivismo, decía, reacciones al estímulo. El tercero, y creo que es el último de los formatos o teorías que se han aplicado, y creo que es la que estamos usando últimamente, es la del constructivismo, que se basa en el principio uh, de que de que los estudiantes son participantes activos de su proceso de aprendizaje, significando que ellos pueden crear el contenido y conocimiento, teniendo como principio las experiencias propias y el aprendizaje que tienen anterior a esto, ¿no? Entonces, son tres teorías que han estado presentes ya por un buen tiempo. La última, el constructivismo, es la más novedosa y creo que es la que mejor comprende cómo esto del aprendizaje sucede. Vamos a ver enseguida unos poquitos de los aspectos que esas teorías enmarcan para ayudar al aprendizaje. Algo importante que mencionar dentro de estas teorías es el papel del maestro y el papel del alumno. Obviamente las funciones que cada uno desempeña dentro de estas teorías son importantes para fundamentar las bases que estas teorías proponen, ¿no? En el caso del conductivismo, el papel del maestro era un proveedor de estímulos y de reforzar la conducta del alumno, ¿no? Entonces el papel del alumno era producir una respuesta. Básicamente era todo lo que hacía. Le da un estímulo, recibe una respuesta y si se necesita que la respuesta sea mayor, se ofrece otro estímulo. Funciona básicamente así. El maestro es el proveedor del estímulo y el alumno de la respuesta, ¿no? Eso es bastante sencillo y simple, bastante innato podría llamarse. Sucede desde el nacimiento. El niño reacciona al estímulo del hambre con producir una respuesta que sería el llanto, y la mamá lo premia o lo estimula de nuevo con amamantarlo. Entonces es algo bastante natural, creo que tenemos ahí. El cognitivismo también tiene cuestiones naturales, obviamente fueron estudiadas después y se comprendieron de manera diferente, ¿no? El papel del maestro es de reforzar el conocimiento de los alumnos, ligándolo, vinculándolo de alguna manera con la vida real, con los conocimientos y con las experiencias de la vida real. Exponer a los alumnos a situaciones reales que lo hagan más crítico acerca de lo que está sucediendo. Pensar y preguntarse por qué las cosas suceden es parte de esta teoría, y los maestros son encargados de guiar a los alumnos a crear ese aspecto crítico, ¿no? El crecimiento cognitivo. Retarlos o ponerles metas hace que también ellos piensen y se propongan hacer algo. Entonces es mucha la diferencia entre esto y el conductivismo. El maestro también está, en este caso, una de sus funciones es asegurarse que el alumno de veras tenga el conocimiento. Pues lo puede hacer a través de exámenes o de preguntas o de algún instrumento que le pueda servir para este tipo de situaciones. El papel del alumno es desarrollar su conocimiento de forma jerárquica, dice aquí, ¿no? En una metodología ascendente, ¿no? De lo poco a lo mucho, ir creciendo, haciendo el conocimiento pequeño, hacerlo más grande. Entonces, demostrar la adquisición de habilidades intelectuales, también estrategias cognitivas para el aprendizaje, por ejemplo, el resolver problemas,
de nuevo, ser crítico con respecto a algunas situaciones son parte de las características que tiene el alumno dentro de este telecognitivismo. Y en el constructivismo, el papel del maestro es un poco más, por así decirlo, no es que sea realmente así, es un poco más ligero desde el punto de vista que es solamente un facilitador de información o de medios y materiales para que los alumnos desarrollen su propio conocimiento. También provee asistencia intelectual. Si los alumnos desconocen algo, obviamente se les invita a que lo busquen, a que lo investiguen, pero también el maestro está ahí para facilitar algunos de esos tipos de conocimientos, algún de ese tipo de conocimientos. Eh, También el maestro es parte de su función invitar al alumno a que sea más participativo en trabajos grupales, mm, que sea buscador del conocimiento, que sea un investigador de cierta forma. Entonces, son parte de las cosas que tiene que hacer el maestro, ¿no? Entonces, son sus funciones. Y los estudiantes, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta parte? Bueno, construir su propio conocimiento. Es la primera regla, si se podría llamar así, de este tipo de conocimiento, de teoría, de esta teoría. Este, uh, También su función es la de ser responsable por lo que está haciendo. Lo que haga depende de él, lo que aprende depende de él. Eso le da madurez intelectual, porque sabe que lo que está haciendo depende, bueno, que sus calificaciones o sus beneficios, en este caso en la clase, dependerán de lo que hace. Lo hace maduro y lo hace responsable de esto, ¿no? En esta parte, el constructivismo es algo muy interesante, porque no solamente enseña a los alumnos las cosas, pero los enseña a aprender, lo que decíamos, buscar estrategias de aprendizaje que le ayuden. Aquí yo creo que cabría un poquito algo de, de, de lo de las inteligencias múltiples en el caso de saber qué es lo que el alumno puede hacer, cómo hacerlo. Si él sabe que aprende mejor leyendo, enseñarlo a que lea. Si sabe que es mejor haciendo algo, no sé, con las manos en respuestas físicas, por ejemplo, enseñarlo a que haga cosas que le produzcan conocimiento. Y también se le enseña en esta teoría al alumno a utilizar el medio ambiente, el entorno, como parte de su aprendizaje, utilizarlo como una herramienta, que sea algo que pueda tomar aquí y que lo construya como conocimiento. Y finalmente algo que pues, habíamos mencionado, ¿no? Que sea crítico, que sea inquisitivo acerca del porqué y las razones de cómo suceden las cosas. Estas son más o menos los papeles que tienen, los roles que tienen el estudiante y el maestro dentro del proceso dentro de esas tres teorías. Un aspecto importante hoy en día es que se ha tomado en cuenta que el proceso de aprendizaje es algo, de hecho es lo más interesante y lo más importante en estas perspectivas teóricas. Eh, el, el aprendizaje puede ser definido como un proceso de adquisición de conocimiento, de habilidades y actitudes, ya sea por medio del estudio, la experiencia o de la instrucción. Entonces, hay diferentes formas en las que podemos aprender. ¿Cómo las vemos? ¿Cómo lo suceden? Bueno, pues tiene mucho que ver con las formas en que nuestra mente trabaja. Por eso el, 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 el cerebro, la mente, juega un papel importante dentro de esto. Y de nuevo, eh, las formas en que aprendemos, está la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, son muy importantes porque nuestra mente tiene una percepción diferente de las cosas, en qué forma las vemos y cómo las percibimos, igual en cómo las representamos. Si tienes una inteligencia musical, quizás el maestro puede ponerte, no canciones necesariamente, pero algo que tenga un ritmo, a un paso constante y te da cierta ventaja sobre tus compañeros. Obviamente el maestro tiene que entender que debe de aplicar y debe de implementar diferentes estrategias y diferentes actividades que cubran las necesidades de todos los tipos de inteligencias. Es muy complicado tener una clase con diferentes tipos de inteligencia. Obviamente ninguna es igual, pero cubrir todo eso como maestro es importante. Entonces saber que los individuos progresan a través de etapas predecibles dentro de su desarrollo cognitivo es algo importante. Eh, la, 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 También está la cuestión física. Bueno,
no sé muy bien cómo es el término, pero el aprendizaje tiene una influencia enorme en la estructura de la mente, cómo se va está estructurando y modificando en su uso, creo, para cuando vamos aprendiendo nuevas cosas. El procesamiento y la producción ocurren en diferentes partes de la mente. Esto es algo más biológico que habría que estudiar muchísimo, pero la mente está dividida en dos partes. La parte de derecha de la mente, de acuerdo a lo que hemos leído, se encarga de la parte creativa de nuestro de nuestro aprendizaje o nuestras formas de hacer las cosas, mientras que la parte izquierda es la más analítica. Entonces, ¿qué parte de la mente usamos más para aprender? Bueno, eso apenas con estudios de tipo psicológico creo serían los que podrían decirnos eso. Sin embargo, que estemos como maestros conscientes de estos aspectos nos llevarán a entender mejor a nuestros alumnos y poderlos ayudar. Otro aspecto importante dentro de las teorías del aprendizaje toman en cuenta el medio ambiente, el entorno, cómo se desenvuelve el estudiante, el alumno o el individuo dentro de un entorno y cómo este entorno afecta su aprendizaje o sus conductas, sus interacciones con los demás alumnos, las expectativas que tiene respecto a las clases o al académico, cuál es su entusiasmo. Todo eso es parte del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el medio ambiente provee estímulos que afectan el crecimiento académico. Eso es algo notable, es algo que existe. Y cuando decimos estímulos, parece que estamos hablando obviamente del conductismo, lo cual tiene mucho que ver en esto. Los estímulos tienen una influencia en nuestro aprendizaje. El hecho de que hoy los veamos, los estímulos, dentro de las teorías cognitivistas o constructivistas, sabemos que han hecho crecer estas teorías desde el principio hasta hoy en día. El ambiente social también tiene una influencia grandísima en el proceso de aprendizaje. Obviamente las interacciones con los compañeros, con los maestros, con las personas de la sociedad que reaccionen a nuestro aprendizaje, a lo que nosotros expresemos como alumnos o como aprendices, y cómo la gente reacciona ante esto tiene un impacto. Si nosotros vamos con un grupo de amigos y les platicamos algún tema, en el caso mío, por ejemplo, como estudiante hoy, les platico el tema de las teorías del aprendizaje, van a tener una respuesta hacia mí no negativa, simplemente de rareza, ¿no? De qué estás hablando, no nos interesa ese tema, o es algo en lo que no estamos interesados o que no queremos platicar. Entonces me haría sentir en un momento, si no conociera a mis amigos, por ejemplo, me haría sentir rechazado en ese grupo. Obviamente sé que no están en el contexto educativo, que las pláticas entre nosotros son diferentes. Entonces la respuesta de la sociedad a lo que conocemos y hacemos o sabemos es un factor importante. También esta misma parte produce cierto, como lo mencionábamos al principio, retroalimentación. Esta retroalimentación que se siente al ser aceptado, rechazado o cómo reaccionan las personas a lo que comentamos es parte de ese feedback. Un aspecto también muy importante que mencionan aquí en las teorías es que el aprendizaje se basa en asociaciones, y esto no solamente es en lo conductista. Se mencionaba al principio que, por ejemplo, aquellos estudios donde los animales eran presentados con un estímulo, por ejemplo el ensayo del perro, donde se le presenta la comida como un estímulo y su respuesta es la salivación porque sabe que es alimento. Entonces se le presenta junto a este estímulo de la comida una campana, perdón, sin la comida se presenta el estímulo de la campana, que no significa nada para él, pero al momento, al paso siguiente, tú presentas la comida y presentas la campana. Entonces el animal o las personas también, obviamente, empezamos a asociar las condiciones que existen con lo que aprendemos. Entonces ya ese se convierte en un conocimiento nuevo. Más allá de lo conductivista, en las teorías modernas, por ejemplo, el aprendizaje significativo, la asociación de conocimientos, se da en forma diferente, no es como en el conductivismo. En el constructivismo la asociación de conocimientos se da en base a lo que la persona ha experimentado, a lo que sabe y conoce, los saberes previos con el nuevo aprendizaje. Entonces esa conexión que podemos hacer o lograr en los alumnos de los conocimientos previos con los conocimientos nuevos van a crear un nuevo conocimiento, ¿no? Esta es una parte muy importante que hay que entender, porque si logramos comprenderla nos va a ayudar mucho en esto. También un tema importante dentro de esto es que
el aprendizaje ocurre en contextos culturales y sociales. El aprendizaje tiene dos facetas, ¿no? La faceta cultural en la cual se educa de cierta manera con temas escolares, por ejemplo, matemáticas, ciencias sociales, naturales, biología o todo ese tipo de literatura, perdón, literatura y todos esos tipos de temas están más ligados a lo que se conoce como cultural, aunque la cultura implica un contexto mucho más grande. Sin embargo, también está el contexto social, donde la idiosincrasia de los individuos, sus actitudes, creencias, son comunes para un grupo específico de individuos, y si tú no perteneces a ese grupo de individuos, entonces el aprendizaje pudiera no significar nada para ti o no darse en ese momento. Esto es un tema complicado por la cercanía de estos temas. Otro aspecto de importancia es saber que las personas piensan acerca de cómo aprenden, no es algo que las personas no vean. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces los alumnos notan en las clases que por qué fulanito, por qué mi compañero es más inteligente que yo. Entonces, ¿cómo le hace él? ¿Por qué cuando leemos él aprende más que yo? ¿Por qué cuando escribimos Pedro escribe mejor que Rodrigo? ¿Por qué Juan? ¿Por qué María son mejores en matemáticas? Entonces, de nuevo, tiene que ver con las cuestiones que mencionamos hace unos minutos, las inteligencias múltiples. Saber esto nos ayuda como maestros a diseñar actividades que puedan cubrir las necesidades de nuestros alumnos. Pero también los alumnos piensan en cómo esto sucede. Entonces, este tipo de, de saber, este saber sobre cómo estamos aprendiendo y qué estrategias tomar nos puede ayudar mucho como alumnos. Es importante que ayudemos a nuestros alumnos a identificar qué es lo que ellos hacen mejor. Obviamente tenemos que buscar las maneras de decirles esto, no es, hey, tú eres bueno para esto y eres malo para lo otro, no, simplemente buscar estrategias que les ayuden a desarrollar actividades que sean más significativas para ellos. No es posible poner a jugar fútbol, por ejemplo, a un niño que no le gusta cuando su preferencia es el béisbol, en el caso de deporte específicamente. No es posible tener ahí a niños leyendo textos enormes cuando los podemos ejemplificar lo que quieren aprender con dibujos o quizás con palabras. Entonces, tenemos que saber, y ellos también deben de saber que son mejores en ciertos tipos de procesos, y esto les va a ayudar mucho. Obviamente esto conlleva a algo que está apegado a esto, los sentimientos, la motivación que el alumno siente con respecto a lo que hace. Un alumno que ve que no progresa en la escuela se sentirá desmotivado. Un alumno que ve que no tiene beneficios de estar estudiando se va a sentir desmotivado. Entonces necesitamos cambiar sus actitudes al hacerlos ver que son funcionales, que progresan dentro de la clase. Nuestras palabras de aliento hacia ellos también son parte importante en este tipo de aspectos psicológicos con respecto a los niños, ¿no? Darles el empuje para que se sientan que están alcanzando los goles, los objetivos de los temas o la educación, hacerles ver que sus presentaciones, que su trabajo de clase son buenos, ayudarlos, darles el apoyo, proporcionarles ideas que los hagan sentirse que son buenos en lo que están haciendo. Obviamente hay casos en los que los niños tienen que ser tratados de alguna manera diferente, pero esos son casos más profundos. Las escuelas cuentan el día de hoy con psicólogos que nos pueden ayudar con estos temas. Es importante que conozcamos las herramientas que nuestras escuelas nos ofrecen para poder mejorar estos procesos.